Hola, muy pero muy buenos días a todos ustedes los nacidos bajo el signo de Acuario. Les doy la bienvenida a su canal, Alelia Astral. Si es la primera vez que nos visitas, te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones ya mismo. Si tú quieres saber cómo ganar una lectura privada conmigo, es muy fácil. Solo tienes que ver el video completo y de esa manera podrás conocer los requisitos para poder participar. Bueno, así también apoyas nuestro refugio de animalitos rescatados. Quiero en este momento contarte que ya tenemos lecturas privadas de pago. Es una videollamada de 1 hora en la cual puedes hacer todas tus preguntas a las cartas. Nuestros datos de contacto están en el primer comentario y son solo para lecturas de pago. Te cuento que el día de hoy vamos a realizar una lectura general, mi querido Acuario. Si no tiene fecha, no tiene sexo, género e identidad sexual a quien va dirigido. Si el día de hoy no resuena contigo, puedes ir a tu signo ascendente. Si no conoces tu ascendente, en el primer comentario te dejé un video con el cual puedes calcularlo con todo el gusto. ¿Vale? Bueno, vamos a comenzar con este mensaje general para parte de los angelitos el día de hoy. Luego pasamos al amor y luego a la economía. Bueno, comenzamos en este momento y los angelitos te dicen: derrotarás la mentira. Definitivamente hay algo aquí que va a salir a la luz. No sé quién te quiso engañar, no sé quién te quiso ver la cara, mi querido Acuario. Pero de lo que sí estoy segura es que muy pronto van a empezar a salir bastantes cosas a la luz, ¿sí? No es posible que a veces Acuario sea tan honesto, tan transparente, tan leal, tan sincero y vengan personas a querer como meterle los dedos a la boca, ¿sí? Es súper importante que tengas presente esto porque siento que va a salir a la luz una verdad que es muy fuerte pero que te conviene. Y si tú crees que la verdad sale a la luz para hacer justicia divina, escribe hecho está en los comentarios para que lo decretes. Bueno, aquí yo siento que la verdad es esta espada y esta espada siento que va a derrotar ciertas cosas que estaban oscuras en tu vida y que te estaban haciendo daño, que te estaban lastimando. Me dice, saldrás de una época estéril. Y miren qué cosas, porque esto justo viene después de que conoces una verdad. Luego de eso parece que las cosas empiezan a funcionar de una mejor manera, se acaba esa época de desierto, llega esta época de fertilidad, llega esta época de cosas positivas, de cosas buenas. Así que pues es maravilloso, sí, es maravilloso porque definitivamente no, no te lo esperabas que esto suceda tan rápido y siento que esta verdad llega muy rápido a tu vida. No sé quién fue que te quiso engañar de esta manera. Harás contacto con lo absoluto. Siento que parte de la revelación de esta verdad se podría estar dando a través de sueños, a través de revelaciones, de números. Poco a poco te va a ir indicando el camino para poder descubrir esto que está oculto alrededor de ti, eso que te han querido ocultar, mi querido amigo de Acuario. Vamos a pasar a la parte del amor. Estas son iniciales de personas con las cuales durante estos días podría estar pasando cosas importantes, cosas interesantes. Puede ser que los estén pensando ustedes. La letra J puede ser inicial del nombre, inicial del apellido, inicial de la forma como le dicen a esta persona, como tú le dices, la J, la O, la C, la N, la Z y vamos a sacar esta última letra, la D. Entonces pueden ser iniciales del nombre, del apellido, de la forma como ustedes le dicen. Vamos a ver qué se viene para el amor. Suscríbanse y activen la campanita ya mismo.
Esta primera lectura es para todos aquellos Acuario que están solteros, que no tienen nada con nadie, que no piensan en nadie, que no extrañan a nadie. Luego pasamos a los que tienen una conexión. Entonces, para todos aquellos que están solteros, aquí me les marca un viaje bastante interesante. Algunos de ustedes han estado pensando en mudarse de ciudad o en tomarse un viaje, unos días, unas vacaciones, y siento que quizá a través de este viaje podrían estar conociendo una persona bastante especial, una persona que definitivamente podría cambiarlo todo en este aspecto de lo amoroso, de las relaciones, de lo sentimental. Así que anímense a hacer ese paseo, ese viaje, así sea algo cerquita, pero anímense. Me dice la carta de la ayuda que es probable que para conocer a esta persona ustedes vayan a necesitar de alguien más, quizá sea que conozcan a través de un amigo. También la carta del carro me podría estar hablando acerca de alguien que pueden conocer no necesariamente en un viaje, sino de alguien a través de redes sociales o por intermedio de un amigo, pero que vive en otra ciudad, porque esto me indica movimiento, ¿sí? Me dice algo que te recomienda aquí, y es que desde un inicio siembres cosas buenas con esta persona. ¿Qué son cosas buenas? Transparencia, honestidad, cosas maravillosas, cosas buenas. Así que desde un inicio, buenos cimientos para esta relación que se aproxima. Finalmente te dice, ve poco a poco conociendo a esta persona. No sé por qué me dice que no te vayas a acelerar, que no te vayas a afanar, sino que vayas haciendo las cosas poco a poco. Vamos a ver qué se viene para la parte de lo sentimental, para todos aquellos que en este momento tienen una conexión especial con alguien. Puede que estén juntos o separados. Puede ser el crush, el novio, el amante, la esposa, la ex. Esto es súper importante. Quiero que en este momento ustedes se concentren y en su mente digan el nombre de esta persona especial. Y ahora quiero que te concentres y en tu mente digas el nombre de esta persona especial más el tuyo. Bueno, ¿qué piensa? ¿Qué siente? ¿Qué quiere? ¿Qué se viene para esta conexión? Qué bueno, el hierofonte. ¿Y qué te aconseja el tarot? ¿Ok? Vamos a dejar nuestras cartas acá. Bueno, entonces primero que todo, ¿qué piensa esta persona? Es alguien que definitivamente en este momento la está pasando muy, muy mal. El desconcierto, la tristeza. Yo siento que tú tenías muchas expectativas en esta relación, Acuario, o muchas expectativas en esta persona, y no sé qué fue lo que hizo, pero te decepcionó, te defraudó, y ahora es como que le cuesta luchar con la culpa que está sintiendo. Siento que es alguien que definitivamente necesita comenzar a perdonarse a sí mismo y a resarcir un error que cometió contigo. Veo que es alguien a quien le hace falta como perdonar mucho. Veo que es alguien a quien le hace falta no ser tan duro consigo mismo. Si bien es cierto que cometió un error, siento que es alguien que, como dicen en mi país, se da mucho palo y ahora la está pasando mal. Puede ser que sea el karma, puede ser. Puede ser que sea una persona que siempre ha estado acostumbrada a tomar el control de las situaciones, de las relaciones, y ahora se estrelló contigo. Puede ser también, esto me lo marca esta carta de aquí del emperador. Y antes que todo decirles, algunos de ustedes andan con Virgos, Escorpio me marca muchísimo, Leos también. Entonces, yo veo que algunos de ustedes han estado como con personas dominantes y fue como que aquí al querer tratar de ser a sí mismo en esta relación con Acuario, terminaron fue haciendo daño. Veo que es alguien que quiere retomar el control de la situación,
Sí, porque siente que ahora ya no lo tiene él o no lo tiene ella, sino que lo tienes tú. Aquí me marca que a futuro cercano los problemas o la tensión entre ustedes van a persistir, pero que de parte tuya siento que empieza una etapa de empoderamiento muy fuerte, está el Hierofonte, y siento que vas a ser tú quien va a tomar la iniciativa de una solución, pero una solución en la cual definitivamente seas tú quien esté al frente de esta relación. Que si la otra persona siempre ha estado acostumbrada a ser el dominante o la dominante, pues creo que ya se está dando cuenta que las cosas contigo no funcionan de esta manera. A ti te gusta fluir, pero tampoco eres bobito ni bobita, ¿sí? Aquí yo veo que te empoderas, aquí yo veo que llega luz a través de esta carta del Hierofonte. El Hierofonte también viene representado por el número 5 y este número 5 nos habla de conquista, nos habla de maestría. Sí, es como una carta del maestro, es algo así más o menos. Entonces yo veo que aquí se pueden dar solución de problemas en armonía, se pueden dar, porque todavía siento que hay muchos sentimientos, pero quien empezará a tomar el control de la situación eres tú. Si quieres saber si esta persona la está pasando mal, sí, definitivamente desconcierto, tristeza, dificultades, pero yo veo que aquí hay que enfocarnos también en una búsqueda, sí, en búsqueda de soluciones. ¿Qué te aconseja? Por un lado, enfocarte en la familia. Si tienes hijos, no sé por qué me lo dice, quizás estés enfocándote mucho en esta persona o en esta relación y has dejado tus hijos un poco de lado. Tu familia, tus padres, tus hermanos, contacto con la familia, sí, mucho contacto con la familia. Me dice, sé que estás decepcionado porque te marca la luna, sé que estás decepcionado por unas mentiras, puede ser aquí, también la luna nos marca mentiras y caras ocultas, pero yo siento que es mejor estar un momento decepcionado por algo que se descubre que vivir engañado toda la vida. Bueno, eso es importante que lo tengas presente. Vamos a comenzar. Y miremos a ver qué nos aclara el tarot. Bueno, me dice definitivamente que esta persona le atormenta esta cuestión amorosa porque aún siente mucho por ti. Pero te dice con cuidado, todo despacio a no cometer errores por imprudencia. Vamos a ver qué nos dice el tarot para la parte económica. ¿Qué nos dice? Para los que están sin trabajo, me dice quizá enfocarte, estudiar, quizá ver la posibilidad no sé, prepararte un poco más para poder conseguir otras cosas. No sé si en tu país existan cosas como el SENA, que en mi país es para estudiar y te dan trabajo y es gratis, pero enfocarte en prepararte más, te dice. Carreras, cosas que dejaste botadas, a retomarlas. Para todos aquellos que están con trabajo, tienen un negocio, me dice quizás están trabajando un poco solos y les convendría bien una ayuda para descansar más. Número de la suerte, el número 36, y a ti que llegaste hasta el final quiero agradecerte y bendecirte, contarte que por ti podemos alimentar nuestro refugio, pagar gastos veterinarios, también invitarte a que compartas este canal y nos escuches en lista de reproducción. Los premios son una lectura privada conmigo que se sortea cada semana, estar en los en vivo del canal, y los requisitos son estar suscritos con la campanita activada, con like en este video, escribir la palabra luz en los comentarios y seguirnos en nuestros otros dos canales porque los en vivo podrán ser en cualquiera de ellos. Les mando un abrazo enorme a todos y cada uno de ustedes. Los llevo en mi corazón. Bueno, bendiciones.